Cordial saludo, hermanos, en Cristo Jesús. Es una bendición estar en este 20º domingo del tiempo de Pentecostés, compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Esta es una oportunidad para saludar a los seguidores y estudiantes de Academia Cristo, como también dar un cordial saludo fraternal a cada uno de ustedes, hermanos de nuestra Iglesia Luterana Cristo, pero también queremos saludar a todos nuestros hermanos a lo largo y ancho de Latinoamérica y también a todos los hispanohablantes que tenemos en Europa, especialmente en Francia y en Inglaterra. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. Y el texto que vamos a meditar está tomado del Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, los versos del 2 al 16. Así nos dice la palabra de Dios. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no ya más son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Este es el pasaje que vamos a meditar. Los invito para que se sienten. Continuamos meditando de la palabra de Dios durante todo este año y hemos estado viendo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Después de celebrar el domingo de Pentecostés, encontramos que todo ese tiempo de Pentecostés podemos disfrutar o hemos estado disfrutando la obra del Espíritu Santo en usted y en mí. Y en esta oportunidad, la obra del Espíritu Santo es cómo lleva nuestra familia a Cristo. El Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, verso 9, nos enseña qué es la definición de un fariseo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Esa actitud que ellos tuvieron les traicionó en muchas oportunidades y sobre todo, como lo vemos en el pasaje para el día de hoy, que ellos querían tentar a Jesús. Podemos imaginarnos como un juego de ajedrez a los fariseos buscando estrategias para cada vez más querer avergonzar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo delante de las personas, y así ellos tenían esa actitud también de menospreciarlo. Pero cuando recordamos el tema central que nos tiene en este domingo reunidos con la palabra de Dios, hablando de la familia y de las relaciones que tenemos con los integrantes de nuestras familias, necesitamos reconocer, usted y yo, que hemos sido fariseos. Es decir, hemos tenido también la misma actitud que ellos cuando queremos mostrar que nuestra familia es la mejor que cualquier otra familia. Queremos mostrar que nuestra familia supera a todas las familias.
y olvidando de que los únicos que fueron creados perfectos fueron Adán y Eva. Y antes de que ellos pecaran, inicialmente, como lo enseña el libro de Génesis, pues su matrimonio era perfecto. Pero cuando nosotros tenemos esa actitud de que somos mejores o que nuestra familia es mejor que otra familia, y es más, a veces en las iglesias encontramos esas discusiones, ¿cuál familia es mejor que la otra? Pues encontramos que estamos pecando contra el primer mandamiento, porque queremos no solamente estar mejor que otra familia, sino mejor que Dios y sobre todo siendo fariseos. Pero recordemos que después de que Adán y Eva pecaron, entró el pecado al mundo y aún su matrimonio era un matrimonio que ya tenía problemas. Pues solo nos queda ver lo que pasó con Caín y Abel, un hermano asesinando al otro, como por citar a un ejemplo. Y desde ese momento no hay un matrimonio ni ninguna familia que sea perfecta. Por esto, nunca podemos olvidar que el matrimonio está formado por un hombre y una mujer que somos pecadores y que libremente, ante Dios y muchos testigos, el día que nos casamos prometimos estar juntos con esta persona hasta que la muerte nos separe. Pero no podemos olvidar nuestro pecado, que somos pecadores, y por eso dentro de la familia, dentro del matrimonio, hay problemas. Es increíble cómo Dios hace de que una promesa de estar juntos hasta que la muerte los separe con dos personas que culturalmente fueron criadas de manera diferente. Tal vez uno estuvo en un hogar muy apacible, otro estuvo en un hogar muy conflictivo. Tal vez uno de ellos vivió en su hogar con abundancia material, el otro vivió en su hogar con mucha carencia material. Tal vez unos vivieron siempre en su familia en hogares cristianos, otros fueron criados en su familia con muchos problemas, padres con problemas de alcohol, las madres desconsoladas buscando ayuda a los familiares para con su familia, y es muy diferente. Y notemos esto, dos personas criadas en dos contextos diferentes hacen una nueva familia. Y podemos disfrutar cómo la voluntad de Dios no ha cambiado en cuanto a lo que es el matrimonio. Y no ha cambiado porque si recordamos la primera lectura para este día tomada del libro de Génesis en el capítulo 2, el verso 24 nos recuerda lo que Dios dijo cuando instituyó el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero esa voluntad de Dios, dada en la creación, no ha cambiado, porque nuestro Señor Jesucristo, en el pasaje para hoy, Marcos capítulo 10, versos 6 y 9, otra vez retoma ese mandato de Dios. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entendiendo en estos momentos que la obra del Espíritu Santo hecha en nosotros nos ha convencido de que el mandato de Dios de unir un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe no ha cambiado, porque es un mandato que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pues es ahí donde usted y yo nos paramos frente a la ley. Nos paramos frente al sexto mandamiento, que tiene que ver en todo lo que tiene que ver con el matrimonio. Pero antes de eso, pues hemos querido tentar a Dios, pecando también contra el primer mandamiento al no cuidar la familia que Él nos ha dado. Esa pregunta que hicieron los fariseos a Jesús, que se acercaron y le preguntaron para tentarle, ¿era lícito al marido repudiar a su mujer
como está en el verso 2 del Evangelio para hoy. Esa misma pregunta es la que escuchamos con frecuencia y tal vez yo la he hecho también. Y muchos en algún momento hemos tentado a Dios, pecando contra el primer mandamiento, buscando excusas para poder dañar el matrimonio. Y es donde encontramos con estas preguntas. ¿Cómo puedo yo divorciarme? O creo que mi pareja hizo algo en lo cual ya no podemos seguir casados. O yo puedo divorciarme y volverme a casar. Y estas preguntas muestran realmente cuál es nuestra actitud frente al matrimonio y cómo nosotros, por naturaleza, cuando vivimos problemas en el matrimonio, en la familia, las salidas que queremos buscar son salidas de acuerdo a nuestra voluntad, es decir, pecando contra el sexto mandamiento y dañando el matrimonio, queriendo siempre el divorcio. Pero miremos cómo Jesús nos habla a nuestro corazón, así como le habló a los fariseos en ese momento, habla a usted y a mí hoy. Jesús respondió, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarlo. Y Jesús respondió, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Estas preguntas que mencionábamos anteriormente, o cuando nosotros hacemos cosas para dañar el matrimonio, es por la dureza de nuestro corazón. Y vemos otra vez más como el problema de nuestros matrimonios no está en el diseño de Dios, no está en cómo Dios lo formó. Ese problema está en nosotros, en la dureza de nuestro corazón, en nuestro pecado. Pecamos contra el sexto mandamiento, cuando siendo esposos, guiados por nuestra dureza de corazón, no tratamos a nuestra esposa como un vaso frágil. Cuando siendo esposos, cabezas de familia, no ayudamos a nuestra familia siendo la cabeza del hogar, guiando la familia espiritual y materialmente. Nuestra dureza de corazón nos lleva muchas veces a hostigar a la esposa, hostigar a la mujer. Y es allí donde muchas veces pecamos, usando a la esposa como un objeto sexual, o también nos damos cuenta de que hay un maltrato físico o psicológico. Y cuando nosotros como esposos estamos teniendo esa actitud con la dureza de nuestro corazón, puedes leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 7. Nuestra oración no es escuchada. Pero también cuando una esposa no es ayuda idónea, sino que dedica mejor su tiempo a estar de casa en casa con sus amigos, con sus amigas, y dedica su tiempo mejor a la vanidad, pasa mucho tiempo tratar de arreglarse físicamente, o cuando prefiere su vida profesional que cuidar su propia familia, también vemos que es por la dureza de su corazón. Y estos conflictos llevan a una falta de diálogo, lleva a la falta de dedicar tiempo entre esposos. Y no solamente nos lleva a pecar contra el primer mandamiento, sino que hace parte ya de las vidas de estos matrimonios o de los matrimonios, el adulterio y la mentira. Por esto, cuando hay una relación de matrimonio donde hay problemas entre esposos porque no han cultivado qué es lo que Dios manda, pues cada día van a vivir en el adulterio, en cualquier clase de infidelidad. Y no solamente esto, sino que también cuando hay niños, ellos sufren mucho al ver las peleas de sus padres, las discusiones de sus padres. Y si son padres cristianos o siendo padres cristianos nosotros, ¿qué van a decir nuestros hijos? ¿Vale la pena seguir este camino? Y es por eso que hoy podemos ver que muchos jóvenes migran de la fe porque los padres no son o no somos ejemplos en cuanto a la relación de esposo y esposa. Pero
hoy también damos gracias al Espíritu Santo. ¿Y por qué vamos a dar gracias al Espíritu Santo? Porque Él ha hecho de que cambiemos nuestra actitud de ser fariseos. Y esa actitud que vamos a cambiar, vamos a ponernos siempre al mismo nivel. Mi familia no es mejor que cualquier otra familia. Mi familia también necesita de Cristo. Es aquí donde el Espíritu Santo nos lleva a conectarnos con Jesús, porque miremos los pasajes para este día, nos muestra la obra de Jesús hecha por nosotros. Es increíble, como lo escuchamos en la carta a los Hebreos, que el mismo Jesús, el mismo Dios, nos llame a usted y a mí hermanos. Nos dice que la manera en que Él ganó para nosotros el ser hermanos, como lo leemos en Hebreos capítulo 2, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Estos versículos nos muestran el centro de nuestra justificación, nuestro Señor Jesús, que estuvo en la creación, y usted y yo confesamos que el Padre creó todo con el poder de su palabra, y esa palabra, ese logos, es el mismo Jesús. Aquí el autor de Hebreo nos dice que Él creó los ángeles, pero Él está menor que los ángeles. ¿Y en qué sentido Jesús se hizo menor que los ángeles? Cuando dejó su majestad de ser Dios y vino a vivir en medio de nosotros para poder reconciliarnos con Dios. Y es por eso que encontramos perdón de nuestro pecado en contra del primer mandamiento, del sexto y del octavo, en estas palabras de Jesús como nuestro sustituto. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Encontramos en estas palabras de nuestro Señor y Salvador perdón. Y por eso vamos a estar conectados también a su sacrificio. Porque el mismo texto de Hebreos 2:9 nos dice de que Él padeció su muerte. Y esa muerte que Él padeció fue para cargar tus pecados, mis pecados. Y una vez más encontramos vida y salvación. Es por esto que Él nos llama a sus hermanos. Es por esto que usted y yo somos hijos de Dios y necesitamos pensar como hijos de Dios y practicar ser hijos de Dios movidos por el Espíritu Santo en cuanto al matrimonio. Y es aquí donde vamos a cuidarnos de no repudiar a nuestra esposa o la esposa no repudiar a su esposo por cualquier motivo. Al contrario, el Espíritu Santo hace de que esta obra de Jesús que hizo por nosotros, pues la traslademos a nuestra familia. Primero, hablando a los esposos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que nosotros tratemos a nuestras esposas con vaso frágil, que nosotros cumplamos ese papel de ser cabeza, de guiar a nuestra familia, no solamente espiritual, sino también cuidarla materialmente. La clave que Dios habla a usted y a mí como esposos es que tengamos un amor sacrificial, de sacrificio por nuestra familia. Pero no solamente vemos esto que es lo que Dios quiere. También habla a las esposas que cuando ve que su esposo tiene ese amor sacrificial por ella, que es cabeza, va a ser esa ayuda idónea. Y ella va a ponerle ese swing, que es muy importante dentro de la familia, porque la esposa es la que hace que todo en la casa funcione bien. Dedica el tiempo a los hijos con disciplina, enseñándoles, mientras que el esposo está buscando el pan diario, la esposa está siempre cuidando a su familia, está siempre dedicando tiempo a su familia. ¿Y cuál es el resultado que encontramos cuando el esposo y la esposa cumplen estos papeles?
se va a ver reflejado en los hijos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él, y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Los discípulos creían que a Jesús no le importaban los niños, pero al contrario, vemos con esto cómo Jesús quiere que los niños sean llevados a Él. Y no solamente damos gracias al Espíritu Santo que por medio del bautismo y el Evangelio nuestros niños llegan a la fe, son llevados a la fe, creer en Cristo Jesús, sino que también vemos cómo usted y yo como esposos vamos a guiar a nuestros hijos hacia Jesús. Cuando los hijos de un hogar cristiano ven que sus padres viven como cristianos, cumpliendo su papel, pues estos niños van a crecer siempre dando gracias a Dios, glorificando el nombre de Dios y van a vivir dentro de esa bendición de Dios. ¿Esto lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer, porque el Espíritu Santo nos conecta, nos mantiene conectados y siempre será hasta el último día de nuestras vidas estar conectados a Jesús. Que el Señor de los cielos bendiga cada uno de nuestros matrimonios. Si en este momento nuestro matrimonio tiene conflictos, recordemos cuál es la voluntad de Dios y cómo conectados a su amor podemos cumplir la promesa de estar juntos hasta que la muerte nos separe. Amén. Los invito para que se pongan de pie. Es el momento de orar. Padre de amor, gracias infinitas te damos por bendecirnos en este día con tu palabra. Oramos por cada uno de los matrimonios cristianos, para que el hombre y la mujer podamos cumplir los papeles que tú nos has dado en las Escrituras, para que el amor ágape siempre nos guíe, nos fortalezca, para que enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia, lo importante es estar conectados a Jesús. Bendice, Señor, hasta tu iglesia. Manténnos unidos en la fe, que nada ni nadie nos aparte de ti. Oramos por aquellos que se han apartado de la doctrina. Permite, Señor, que siempre puedan vivir en ella, no solamente practicándola, sino también escuchando y predicándola. Oramos, Señor, por nuestros hermanos enfermos. Seguimos poniendo en tus manos a Jorge, el hermano de Juan García, como los hermanos Cajas en México. Igualmente, Señor, oramos por el papá de doña Piedad, la mamá de Ana Ortiz, Nelly, bendícela en sus dolencias físicas, a la mamá de Gloria Chica, y ponemos también en tus manos a nuestra hermana Socorro acá en Medellín, para que le ayudes, le fortalezcas también con su enfermedad. Señor de los cielos, ponemos también en tus manos a nuestro hermano Andrés, a Silvia de Chile, para que les ayudes en sus tratamientos médicos, y también seguimos orando por todos aquellos que de un momento a otro tienen alguna enfermedad. Te presentamos a nuestro hermano Álvaro de Armenia, acá en Colombia, para que también le ayudes en su salud, que estos días ha estado un poco enfermo. También bendice a los padres de nuestros hermanos en Punta Mata, Venezuela, para que les ayudes a ellos a poder recuperarse. Seguimos poniendo en tus manos, Señor, a todos aquellos que en este momento viven con muchas preocupaciones que trae este mundo, que viven en estrés, que viven en depresión, para que nos ayudes, nos fortalezcas. Quiero pedir por una amiga de mi hijo Julián, que ha pasado momentos difíciles. Ella se llama Salomé. Oramos por ella para que todo lo que está viviendo pueda ayudarle a madurar en su vida y salir de toda esta crisis que ha vivido. También oramos por la operación que tuvo Catherine, que es la novia de mi hijo Sebastián, que fue operada esta semana y pueda recuperarse conforme a tu voluntad. Padre de amor, seguimos orando por nuestros países, que seas tú guiando, podamos llevar el Evangelio a muchos otros lugares, y que el ministerio de Academia Cristo, de Iglesia Luterana Cristo,
siga creciendo en los lugares donde hace falta escuchar tu palabra. Bendícenos en esta semana, que sea el Espíritu Santo guiando nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados en el Señor, Dios les bendiga y hasta una nueva oportunidad.